Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17 en la mañana, gracias a Sintonía. Ya tenemos reportes de sintonía desde diversos puntos de la geografía ecuatoriana. No solamente quienes nos escuchan en la señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, sino también quienes se suman a la transmisión de este espacio de noticias a través del Facebook Live, por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Gracias por la gentileza, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por comentar, gracias también por criticarnos. Gracias por pasar la voz. Claro que sí. Oye, a mí eso es algo que me embarga de emoción cuando veo que hay gente que reporta sintonía desde provincias como Tungurahua, como Bolívar, provincias de la Amazonía como Napo, como Morona, como Zamora, Sucumbíos, Orellana, en la costa hasta donde nos llegamos con nuestras frecuencias, en el Oro hay gente que nos reporta siempre sintonía. A mí esas cosas me emocionan, porque digo, que te vean a través del Facebook, compatriotas que están en Suiza, que están en Rusia incluso, que nos escuchan, que están en España, en Estados Unidos. Digo, está bien, ¿no? Porque finalmente es la forma ahora de las redes sociales a través de las cuales te mantienes informado de las cosas que pasan en el país. Pero estando en territorio ecuatoriano, donde tienes oportunidad de ver, por ejemplo, los noticieros de los canales de televisión que busquen otras opciones como esta para informarse, de verdad que a mí me emociona, en serio. Sin duda. Es algo que todavía no lo supero, sabrán disculpar. Oye, ayer se me pasó un tema cuando hablábamos de que después de 10 meses trataría el Consejo de Administración Legislativa el pedido de juicio político presentado por la legisladora Lira Villalba de la provincia de Tungurahua en contra del Consejo de la Judicatura de Transición. Bueno, en esta misma sesión que va a tener hoy el CAL, y eso se nos pasó comentarlo ayer, van a tratar sobre la posibilidad de aumentar el presupuesto de la Asamblea en $40 millones extras. Como decía la nota de Diario Expreso, ese presupuesto pasaría de 57 millones a 97 millones. 30 para ser utilizados en la construcción del famoso complejo legislativo y 9 o 10 millones para un proyecto de efectividad que yo no sé ¿Qué significa? que sea, ni qué objetivos tiene, ¿no? Pero bueno, 10 millones para un proyecto de efectividad y 30 millones para construir un edificio. Ese proyecto del complejo legislativo, como bien decía la nota de Diario Expreso redactada por nuestro buen amigo Ronnie Rodríguez, ese proyecto está o data desde la administración de Fernando Cordero. Recordarás que en aquella época coincidió Cordero en la presidencia de la Asamblea, Barrera en la alcaldía de Quito y claro, Correa en la presidencia de la República. Entonces había un ambiciosísimo proyecto arquitectónico, no solo para la zona aledaña al Parlamento, sino para el centro histórico de Quito. Recordarás tú que había, digamos, el anhelo o tenían como objetivo de que el centro, de que el casco colonial, el centro histórico de la ciudad, se convierta más o menos en una zona como la de la Recoleta en Buenos Aires, que es una zona patrimonial, colonial, que alberga a las sedes y a las residencias, por ejemplo, de las embajadas de todos los países que tienen legaciones diplomáticas en este caso en Ecuador. Entonces, eso era parte de, pero también incluía esto del complejo legislativo. ¿Por qué no se terminó de construir y por qué se improvisó, digamos, lo que hoy tenemos? Porque primero porque vino una crisis súper fuerte, una crisis económica muy, muy fuerte en los últimos años del periodo legislativo de Fernando Cordero, y durante la presidencia de Gabriela Rivadeneira ese proyecto estuvo en stand-by. Lo que se hizo de alguna forma fue readecuar nuevamente los parqueaderos y esto que hoy se conoce como el comedor de la Asamblea. Tiene un nombre a la interna que yo no lo voy a decir, pero le han puesto un nombre. ¿Qué es un nombre chistoso? Impublicable. No. No lo digas. ¿Quieres que lo diga? No lo digas. Sí, es el comedor D, le denominan. Ya. ¿no? Ok. Ya, hay un comedor. Sí, el donde comedor funcionaba es una especie como de sala adicional. Ya, que después vino la Contraloría y les dijo, a ver, ¿para qué están utilizando esto? Bueno, es una sala extra que a veces, donde sesionan estaba subutilizada. No, señores, aquí dice clarito, esto es comedor. Tienen que usarlo como tal, como comedor. Entonces tuvieron que readecuarlo y usarlo. Ya, pero esto era
este comedor, esta estructura es donde hace años era la Corte Suprema de Justicia, Exacto, ¿verdad? está el Era el donde edificio está de el los Palacio de juzgados. Justicia. Exacto, Ajá. era el edificio de los juzgados. Ahí hay un comedor ahora. ¿Ya? Exacto. Sí, sí, es un edificio ya. ahí cuadrado. ahí Entonces, que ¿qué pasó? Que a finales del 2013 fue, recuérdame, lo del Hábitat 3. 2013, sí. Ya, a finales de 2013 venía lo del Hábitat 3 y claro, como está la asamblea tan cerca de la Casa de la Cultura, que fue el complejo que albergó este concilio mundial del Hábitat 3, la asamblea también tenía que disponer de sus espacios para que se coloquen stands y que eran parte de la expo, ¿no? Esta mundial que hubo aquí en el Ecuador. Entonces, en esa etapa se readecuó el lugar, se improvisó rápidamente, digamos, habilitaron los parqueaderos y listo. Pero fue porque el país entraba en una etapa de crisis, más o menos, ¿no? Ahora nos han metido el cuento de que estamos en austeridad. Entonces, estando en austeridad, ¿cómo es que la Asamblea pretende reformular el presupuesto para, en austeridad, insisto, ahora sí destinar 30 millones de dólares para la construcción de unos edificios que forman parte del complejo legislativo? Insisto, esto es parte de un proyecto que viene de la época de Fernando Cordero, pero que se detuvo por la falta de recursos. Y ahora me parece que, no sé si el país está como en condiciones adecuadas como para destinar tantos millones de dólares a la construcción de las oficinas de los asambleístas. Cosa que también me llamó la atención, porque en ese afán de pretender como que lucirte ante las cámaras, hay legisladores que dicen barbaridades con tertulio. Y yo ayer en una nota de prensa de televisión, a los tiempos que veía un noticiero de televisión ayer, le escucho al legislador Fernando Flores decir que además de vez en cuando se pega sus desatinos, ¿no? Decir que la Asamblea debe utilizar de forma más eficiente sus recursos porque ahora mismo está pagando por el arriendo de edificios como el Alameda y el DINADEP que no son utilizados. Pero si ahí están las oficinas Te pregunto, de los asambleístas. ¿son o no son utilizados Ahí esos están, edificios? pues. Es más, le voy a decir, esto sí lo voy a decir públicamente. ¿Saben cómo le dicen al edificio DINADEP? Las favelas. Las favelas. El edificio DINADEP es aquel que queda en las calles San Gregorio y Juan Murillo, es decir, atrás del Ministerio de Finanzas, de donde era el Ministerio de Finanzas, en las inmediaciones del sector del Guambra, muy cerca del Ejido. Ahí atrás. Y ahí están oficinas de legisladores. Todo ese edificio que hace años perteneció al Ministerio de Educación, ahí funcionaba SNALME y otras dependencias del Ministerio de Educación hace muchos años. Ese edificio fue adecuado hace varios años para el funcionamiento de oficinas de legisladores. Y lo propio ocurre con el edificio Alameda. El edificio Alameda es aquel que está ubicado frente al Parque de la Alameda, sobre la 10 de agosto, entre la calle Santa Prisca y el pasaje Carlos Ibarra. Ya, en ese edificio funcionan también oficinas de legisladores. O sea, no es que están pagando por arriendos de estructuras que no están siendo utilizadas, porque ahí quedan las oficinas de los legisladores. Que haya legisladores que probablemente no las utilizan. Hemos hablado de eso un Ya, montón de veces. un montón de veces. Que hay legisladores que prefieren sus oficinas particulares. O Por que ejemplo, simplemente no van. ya, hay legisladores de Quito, de Pichincha, que prefieren sus oficinas particulares porque no les gustan las oficinas de la Asamblea. Ajá. Hay legisladores de provincia que nunca van a la oficina. Hay oficinas que permanecen cerradas y no hay ningún control ahí administrativo respecto de cómo operan esas oficinas. Esa es otra discusión. Pero esos edificios son para oficinas de legisladores. Entonces, lo que ha dicho ayer el asambleísta Flores es totalmente impreciso y no corresponde a la realidad. A mí me parece Pero ya que vas fue, ubicando un frame, ¿no? A mí me parece que fue temeraria la declaración de Flores. Me parece que además se dispara en el pie. ¿Sabes por qué? Porque él, como no era parte antes de esta coalición legislativa, no ocupaba un cargo de dirección o de presidencia de comisiones en la Asamblea. Me imagino que él tenía su oficina en el Alameda, donde están ubicados los legisladores de Creo. Claro. Si él dice que ese edificio no se utiliza, quiere decir que nunca fue a la oficina. Entonces nunca fue, pues. Claro. ¿Sí me entienden? O sea, pero se dan cuenta de las cosas que dicen estos legisladores. Pero de verdad, y hubo un legislador que aquí dijo que otros son una caricatura. Bueno, yo sí creo que esta asamblea termina también siendo una caricatura, ¿no? Es una institución que ahora mismo goza con unos niveles de credibilidad paupérrimos, con unos niveles de aceptación paupérrimos, y aún así pretende retomar o recobrar la potestad o competencia de elegir autoridades de control. Entonces, ojalá salgan colegas suyos a decirle, señor, nosotros sí trabajamos. Además, a mí me consta, o sea, yo sí he visto gente, por ejemplo, Fabricio Villamar tiene la oficina en el edificio Alameda.
Nosotros cuando se desató este tema de las famosas coimas de los diezmos y eso, y Villamar fue uno de los que denunció, nosotros visitamos la oficina de él en el Alameda. Ahí estaban quienes son miembros de su equipo de trabajo. Estaba Pablo Santillán, estaba Giselle Ceballos, estaba su secretaria, ellos estaban ahí. Me consta, en el edificio de INADEP, donde están ubicados los legisladores de Alianza País, ahí tienen sus oficinas José Serrano, Marcela Guiñaga, Y algunos de la Gabriela revolución, Rivadeneira, claro. despachan todos los días. Entonces sí me parece que fue bastante aventurada la declaración del O señor sea, la Flores. generalización siempre será odiosa. Pero Siempre además, será odiosa. pero es que no te da, pero Sí, sí, date sí, cuenta sí. con Sí, Tertulio, sí. o sea, la forma tan suelta, ¿no? En la que lo dice, que no se da cuenta que ponen mal predicamento a sus colegas por un lado y a la propia institución. O sea, la asamblea Y con paga base el en una arriendo mentira. de edificios que no usan. Y con base en una Falso. mentira. Con base en una mentira. Una mentira, falso. Lo hace con base en una mentira. Hace pocas semanas yo visité al asambleísta Fernando Callejas en su oficina, En el Alameda. en el Alameda. Estaba ahí con todo su equipo. Entonces no podemos generalizar. Pero bueno, es parte, digamos, de estos desatinos que muchas veces cometen los políticos con o sin razón, deliberadamente o involuntariamente. Pero bueno, más allá de eso, el hecho es, estamos en un momento en el cual la Asamblea Nacional debe o puede solicitar un aumento de su presupuesto de 40 millones de dólares para retomar el complejo legislativo, la construcción, la terminación del complejo legislativo. Yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento en el cual hay cosas muchísimo más importantes. Yo creo que si el complejo legislativo tuvo que ser, su construcción tuvo que ser suspendida, postergada, fruto de la situación económica, creo que este no es el mejor momento para reanudar esa construcción. Tenemos un inmenso sector de empleados del sector público que han sido desvinculados justamente por los temas de austeridad. Y Se no, nos y ha- no precisamente burócratas, No, con no, Tertulio, no, porque no, la gente va a decir, claro. estos defienden a los burócratas. No. Hay personal médico del sector de la salud que ha sido desvinculado. El tema del magisterio. El tema del magisterio, el tema de seguridad. O sea, no estamos hablando de gente que está despachando en un escritorio. Oye, ayer nomás fue polémico y esto lo publicó la colega periodista Tere Menéndez en su cuenta Twitter. De una decisión de la Secretaría Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, que es el organismo que se encarga de la administración del sistema penitenciario, que hay una reducción de hasta $200 en las remuneraciones de los guías penitenciarios. O sea, son cosas que no entiendo, de verdad, son cosas que no entiendo. O sea, por un lado tú tienes estas medidas, desvinculaciones o reducción de salarios, ¿ya? Te piden eliminación o modificación de la estructura de determinadas instituciones públicas. Y por otro lado tienes estos pedidos. Entonces yo sinceramente me parece que, digamos, por muy importante que sea ahora mismo la culminación de la construcción del complejo legislativo, porque yo sí soy de los que cree que la Asamblea Nacional tiene que tener un edificio, los legisladores tienen que tener un Yo edificio también para creo lo trabajar. mismo. Deberían Claro. estar todos En en, un el, solo en el sitio. mismo lugar En un y solo no sitio. dispersos, porque, claro, tú ya dijiste dónde queda el DINADEP, dónde queda el Alameda, dónde queda el Aquarius, que no son precisamente parte del complejo legislativo. Eso genera incomodidad a los asambleístas, eso genera incomodidad a los periodistas que a ratos, por ejemplo, días como lunes, como miércoles o como viernes, que no suelen sesionar en el pleno, tienen que estar buscando legisladores y, claro, les toca trasladarse hasta esos edificios, ¿no? Es verdad, yo también coincido contigo, la asamblea debería agrupar o aglutinar en un solo espacio a los 137 legisladores. Claro. Eso estaba en Ese el era presupuesto. el proyecto. Pero yo te pregunto, además, ¿qué hubiese ocurrido si esta decisión se la adoptaba en esa época? Si a pesar de la crisis y a pesar de todo el problema que estamos atravesando, se decidía en el correísmo y con la presidencia de ya sea de Fernando Cordero o de Gabriela Rivadeneira, Saltaban. se insistía en la construcción. ¿Qué hubiesen dicho? Saltaban. Claro, Saltaban. salían a denunciar y tal, que cómo se les ocurre, no sé qué. Bueno, veamos si ahora pasa lo mismo. A mí me parece una barbaridad que en una etapa de austeridad, como bien dices tú, donde se está despidiendo gente del sector público, donde se están reduciendo los salarios a trabajadores de áreas tan sensibles como el sistema de rehabilitación social, y además reduces tú esos sueldos, llevando adelante una etapa de concurso para receptar más trabajadores, más guías penitenciarios. No sé cómo hacen las cosas, no sé si planifican las cosas, en fin. Y al mismo tiempo, y yo en serio que al principio pensé que era como una idea suelta nomás, pero ayer viendo todo lo que se ha dicho, la insistencia del propio presidente en una intervención en Cuenca, veo que la idea de proponer un mundial va. Sí, eso justamente aquí tengo yo la información y eso también lo iba a complementar.
La idea de madurar la candidatura de Ecuador conjuntamente con Perú y con Colombia, por cierto, ni el gobierno peruano ni el gobierno colombiano se han pronunciado sobre el llamado público que hizo el presidente ecuatoriano Lenín Moreno para que entre los tres países presenten una candidatura y organicen la Copa del Mundo del año 2030 que le correspondería a esta parte del mundo, a Sudamérica. Algunas autoridades procuran matizar esta propuesta. Que digo, yo quiero insistir en lo que dije el lunes. A mí me encanta el fútbol. Adoro el fútbol. Soy un futbolero, o sea, consumo fútbol, soy un consumidor de fútbol. Me encantaría que haya una Copa del Mundo en el Ecuador, pero por supuesto. Pero, a ver, prioridades, señores. Prioridades. La ministra del Deporte o secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, en entrevista con la fraterna Radio Huancavilca de Guayaquil, y esto lo recogen algunos medios de comunicación, ha procurado matizar lo que significaría el costo de la organización de una Copa del Mundo y lo que le podría corresponder destinar a Ecuador para esa organización. Ha dicho Andrea Sotomayor, Qatar, que va a organizar el Mundial del 2022, hace una inversión tan alta, 18,000 millones de dólares para el 2022 porque no tiene una infraestructura futbolística, y esto comentamos justamente el día lunes. En Qatar tuvieron que construir todo nuevo. Bueno, Qatar es uno de los países más ricos del planeta. Y los estadios que han construido, que están construyendo para 2022 son de ensueño. Es una cosa de locos, impresionante lo de Qatar. Ya, pero esa gente tiene toda la plata del mundo. Toda la plata del mundo. O sea, no sé cómo se concibe la economía en esos países como los Emiratos Árabes, como Arabia Saudita. Pueden construir un océano Qatar. artificial ellos porque les da la gana. Así es. Ya, tienen toda la plata del universo. ¿Ya? 18,000 millones. Construyen islas. O sea, por eso te digo, tiene toda la plata del universo. Para nosotros no, pues. Qatar hace una inversión tan alta, 18,000 millones de dólares para el 2022 porque no tiene infraestructura futbolística, hasta donde me dijeron. Ellos hacen todo nuevo. Esto que yo dije el día lunes y hoy lo repito. Nosotros calculamos unos 3,000 a 4,000 millones de dólares para las obras mundialistas y tenerlos en 10 años. Ya se hizo un análisis con el Ministerio de Finanzas y sí es posible. Hay que ir poco a poco para salir con felicidad en el Mundial, expresó Sotomayor en entrevista con Radio Huancavilca. Hay que analizar todos los pedidos de la FIFA y la situación del país en cuanto a esos requerimientos. Tendremos que ver temas de vialidad, debe ser, y hotelería. Aquí dice vialidad y hotelería. En un análisis preliminar vemos que no estamos tan lejos, apuntó la ministra. Sotomayor indicó que ya se está analizando la remodelación de los principales escenarios deportivos, se ha pensado en la remodelación del Estadio Atahualpa, del Modelo, el de Emelec, bueno, el de Emelec no necesita remodelación, el de Barcelona tampoco necesita remodelación. Tienen que ponerle recto. Pues, no, sí está recto. O sea, esa es una fábula que dicen que es un estadio. No. Yo he estado ahí, no es así. Además es bien bonito el Estadio Campbell, por favor. El Stamford Bridge del Pacífico. El Estadio de Liga tampoco creo que necesitaría remodelación, ¿eh? Ni el de Barcelona, ni el de Emelec, ni el de Liga. El Atahualpa sí, el Modelo también. Hay que analizar la situación de esos escenarios y cuánto hay que invertir. La Federación Ecuatoriana de Fútbol trabaja en un proyecto para remodelar el Atahualpa. Bueno, esas son las declaraciones de la ministra. Yo sí me pongo a reflexionar. A ver, vamos a suponer que es un sueño que no es imposible, que 3 países sudamericanos presenten una candidatura. Yo decía y citaba el pasado lunes una información que igualmente el fin de semana publicó el colega periodista deportivo y amigo de esta casa, Esteban Ávila, en el sentido de que un país africano, de los que tienen más recursos en el África, porque no todos los países africanos son pobres, digamos, esa es una de las cosas ilógicas que muchas veces se cree. Marruecos ha destinado 13,000 millones de dólares para postularse y sucesivamente no ha sido favorecida solo Marruecos, para postularse, para presentar una cosa, para la candidatura. 13,000 millones de dólares ha destinado, ha invertido 13,000 millones de dólares y no ha logrado la candidatura. De hecho, el primer país africano que organizó una Copa del Mundo fue Sudáfrica en 2010. Que digo, no son los países más pobres del continente africano, pero 13,000 millones de dólares y sin embargo no se vio favorecido. Acá, digo, es un sueño, sí, suena bonito, suena espectacular, nos invita a soñar, nos invita a pensar, decimos, claro, hay que creer en nosotros, No. Pero, señores, prioridades. Este país, perdónenme, este país no está para gastar 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 millones de dólares, invertir recursos públicos. Si el sector privado quiere hacerlo con su plata es otra cosa, que es lo que también he señalado, pero invertir recursos públicos que te pueden servir para construir escuelas, colegios, hospitales,
Para dar más seguridad. Exacto, para dotar tal vez a la fuerza pública de vehículos, de armamento, no sé, para garantizar la seguridad en la frontera norte. Hay prioridades. Hay prioridades. Entonces, cuando ocurren estos debates, yo digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, mira, a mí también me gusta el fútbol, a mí no me pone a soñar en lo absoluto esta declaración de gente del gobierno que ayer estuvo muy agenciosa y muy proactiva con las redes sociales y la utilización de una etiqueta, que es la del Juego Limpio 2030, porque creo que hay que ser realistas, creo que hay que poner los pies sobre la tierra. Y creo que ya hay que pararle a la venta de humo. Yo, Exacto. para empezar, quisiera saber dónde está el tren playero, dónde está el metroférico, dónde están las ofertas que se han hecho durante estos 2 años de campaña. Después, ayer se ha ofrecido construir 1000 canchas. Bueno, de lo que recuerdo, el presidente Moreno y la propia secretaria del Deporte, que ahora hablan de que los números dan y que se podría invertir 5.000 millones de un mundial, fueron los primeros en criticar el que en Ecuador existan 5 centros de alto rendimiento que, por una nota que publicó un canal de televisión días atrás en un programa de investigación, ni siquiera están siendo objetos de mantenimiento hoy mismo. Entonces, si 5 centros de alto rendimiento hoy no cuentan con mantenimiento, están olvidados, están botados, digo, ¿cómo pretendes construir 1000 canchas más? ¿Qué sacas con 1000 canchas más? Por un lado. Por otro, y retomando nuevamente, juntándolos, sumando el caso tanto del Mundial como el del aumento del presupuesto en la Asamblea. En esta misma Asamblea hay sectores políticos vinculados a la centro-derecha, más liberales, que insisten en que el Estado debe seguir ajustándose ajustándose el cinturón y debe recortar el gasto fiscal. Quiero escucharles con la misma intensidad, con la misma enjundia y la misma fortaleza en el discurso, oponerse al incremento del presupuesto de la Asamblea en 40 millones de dólares y oponerse a esta idea que puede sonar, a alguna gente le puede sonar fabulosa. A mí me parece que es una locura pensar que este país puede estar en capacidad de organizar un mundial. A mí particularmente, como pensaba yo que la idea del metro finalmente no era beneficiosa para Quito, termina siendo una percepción o una opinión personal. Personal. Claro. A mí también me parecería fantástico que en el país cada año venga Metallica, YouTube, AC/DC, Madonna, Lady Gaga, pero no estamos en capacidad, nuestra economía no está para eso. ¿Sí me entiendes? Que el Circo del Sol venga todos los años al Ecuador, pero nuestra economía no está para eso. Entonces, quiero escucharles, ¿no?, a los legisladores que tanto han insistido en el tema de la necesidad de un recorte fiscal, oponerse a este tipo de anuncios y de posibilidades. Claro. Para que sean coherentes con su discurso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo te insisto, o sea, no tiene sindéresis con el discurso de la austeridad. Esto no tiene sindéresis con el discurso de la austeridad. Créanme. Cuando además estamos a puertas, ayer el presidente Litardo ha hecho un anuncio en la provincia de Chimborazo. Por cierto, aquí hagamos un mea culpa. Sí, con Tertulio, no le invito a hacer un mea culpa. No mencionábamos el Día de la República. Seamos autocríticos y hagamos esta autocrítica pública. Ayer hablamos del 11 de septiembre, fecha de infausta recordación para América Latina por lo que pasó en Chile hace 46 años, para el hemisferio norte por lo que pasó en los Estados Unidos, particularmente en Washington y en Nueva York hace 18 años. Pero también es una fecha de grata recordación para el caso del Ecuador, porque un 11 de septiembre de 1830, hace 189 años, el Ecuador nació como república. Ayer era el Día de la República, que es de esas fechas patrias que deberían tener mayor difusión, mayor recordación, porque claro, recordamos el 10 de agosto, recordamos el 24 de mayo, recordamos el 9 de octubre, recordamos el 25 de julio en el caso de Guayaquil, en el caso de mi tierra de Ambato recuerdo el 12 de noviembre, que es el día de la independencia de mi ciudad, recordamos el 3 de noviembre en el caso de Cuenca. Digamos, son fechas que uno las conoce. La del 11 de septiembre no se conoce. Y es una fecha muy importante porque es el día del nacimiento de la República y ayer no lo recordamos. Hago
un Sí. ejercicio de autocrítica como tiene que ser En nuestra defensa, sobre este tema. En nuestra defensa tengo que decir que días atrás estuvo invitado aquí el prefecto de Chimborazo que se refirió al Sí, tema. sí, se refirió al tema, por si acaso en nuestra defensa. Pero bueno, La anticipación, pero ayer se nos pasó. ayer, sí, es ayer el verdad. presidente Litardo estuvo conjuntamente con varios legisladores, hubo una sesión solemne en Riobamba. Qué bueno que la Asamblea, esto sí, a ver, también hay que destacar, ¿no? La Asamblea no se olvidó de este tema. Este tema fue instaurado en la presidencia anterior de Elizabeth Cabezas, en su condición de riobambeña, instauró el tema de la conmemoración del Día de la República y está bien, está bien. Ayer la Asamblea tuvo una actividad en Riobamba, en la provincia de Chimborazo, y en ese marco el presidente Litardo, en encuentro con periodistas, anunció lo siguiente, también Tere Menéndez lo posteó ayer. Las reformas tributarias y laborales del gobierno llegarían en 2 semanas a la Asamblea. Más allá de fechas, se requiere claridad sobre su contenido para evitar tanta incertidumbre y especulación. Suscribo plenamente las palabras de la colega periodista tras este anuncio del presidente Litardo. Estos son los temas que evidentemente tenemos que estar alerta. Y digo, cuando hablamos de una reforma tributaria sobre la cual se dicen muchas cosas, se especula demasiado, y esto he venido diciendo varias semanas seguidas. Se especula mucho sobre cuál podría ser el contenido de la reforma tributaria, si el gobierno finalmente se va o no a decantar por un aumento del impuesto al valor agregado. Se habla incluso de algún tipo de operación política para tratar de aprobar esa reforma sin que eso signifique que la Asamblea vote, es decir, y mediática. que dejen pasar el tiempo y entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Son recursos políticos que también podrían ocurrir, pero digo, es una posibilidad. Ya. Digo, estás hablando de una reforma tributaria en la que eventualmente, no sabemos si eso pase, se va a plantear el aumento del IVA, porque hay una necesidad de recursos, hay una necesidad fiscal. Entonces, tienes un Estado que requiere recursos y sin embargo nos invitan a hablar de la organización de la Copa del Mundo del 2030. De verdad, son cosas que terminan siendo contradictorias en el discurso y en el debate político. En el discurso y en el debate político. Luego, la reforma laboral, esta es otra pregunta que la lanzo públicamente. Porque yo no he escuchado, en estos días no he escuchado, ¿qué mismo va a presentar el gobierno como reforma tributaria? ¿Qué mismo va a presentar el gobierno como reforma laboral? La reforma laboral no debería estar incorporada dentro del paquete de reforma tributaria porque no es un tema económico, pero por ahí alguien me dijo que es posible, vamos a ver si finalmente eso ocurre, que algunos cambios en la normativa laboral, porque ya no tienen tiempo de aprobar un nuevo código de trabajo integral, no tienen tiempo, no tienen tiempo, no alcanza, ni siquiera hay comisión para que pueda sesionar y trabajar, no tienen tiempo, pero que supuestamente algunos cambios laborales podrían ser incorporados en el proyecto tributario y enviar todo en paquete por la vía de urgencia en materia económica, una suerte de trole. A mí me parece que ¿Ya? esa es la vía, lo dijo aquí con nosotros Una trole. Patricio Alarcón alguna vez, ¿te acuerdas que le preguntamos? Y él dijo que sí, que por las urgencias y las necesidades que tiene el sector privado de empezar a contratar y de que también los trabajadores se vinculen al ámbito laboral con contratos más flexibles, lo ideal hubiese sido o sería que se incorpore la reforma laboral en un paquete de ley económica urgente. Yo creo que hay otras cosas también que nos podrían hacer pensar en eso con Tertulio, y es, por un lado, en el silencio. Ayer vi una nota de la colega María Gracia Costa en televisión, en donde el ministro de Trabajo, que además es un ministro encargado, tengo entendido que no está ratificado en el cargo, tiene un encargo No, creo bien que, largo. creo que ya lo ratificaron ¿Sí? en el trabajo. ¿Seguro? Sí. Bueno. Ya lo- Habló de manera muy, muy escueta y por la insistencia de la periodista sobre el tema de la reforma laboral. O sea, yo no sé si es que en realidad el gobierno, el Ejecutivo, tiene ya un documento o está trabajando un documento con certezas, más allá de las especulaciones que se puede hacer. Pero ya ayer en la nota que vi de María Gracia, vi un ministro algo inseguro de los temas que le mencionó, no vi mucha certeza sobre el asunto. ¿Pero qué te digo? Y claro, te deja esas dudas, ¿no? Te deja esas dudas. Por acá, igual, nos dicen, ¿qué dirán los economistas, los analistas de estos económicos, defensores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la organización de un Mundial de Fútbol, ¿no? Claro, ellos que son tan cuidadosos o pretenden ser tan cuidadosos con el uso de los recursos públicos, que dicen que no hay que derrochar, que hay que bajarle los niveles de inversión pública. ¿Qué opinarán ahora estos economistas que nos han vendido la idea de que la inversión
durante el gobierno anterior en lo público era derroche, era gasto, era farra. ¿Qué opinarán ahora de que se pretenda gastar 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares en la organización de un mundial de fútbol? Pero y hay una nota... si tienes un representante de la banca que está respaldando la medida, Claro, vamos. y ese mismo Ya sabemos lo que es lo que van a pensar los economistas. y ese mismo representante de la banca está tratando de matizar el discurso de la necesidad de aumentar el impuesto al valor agregado, porque en el Ecuador, y esto ya se sabía hace tiempo, se paga la tasa más baja del impuesto al valor agregado si comparamos con la región. Y a propósito de todo lo que hemos estado conversando hoy en este espacio de tertulia, les invito a buscar en el portal de noticias web Jekyll City una nota escrita por el economista Diego Borja Cornejo, que se titula Peligrosos retrocesos. Las cifras económicas del Ecuador han descendido a niveles alarmantes. El empleo, el Producto Interno Bruto por habitante y la pobreza muestran números rojos, pero el gobierno insiste con el ajuste. La nota del economista Diego Borja dice: el globo retórico se pincha con facilidad. Según el INEC, el nivel de pobreza a junio de 2019 alcanza el 25.5% de los ecuatorianos, es el más alto de los últimos 6 años. La pobreza extrema, vivir con menos de $1 con 60 centavos por día, después de haber bajado hasta el 7.7% en diciembre de 2014, la cifra más baja de la historia, ascendió al 9.5% en junio de 2019. Es también el más alto de los últimos 6 años. La desigualdad retrocedió a los niveles de diciembre del 2012. La pobreza en Quito es apenas comparable con la de diciembre del 2009, 12.1%. O sea, retrocedimos una década. En la información proporcionada por el gobierno del Ecuador, nada se dice sobre el empleo adecuado, pero la verdad es que apenas lo tienen el 37.9% de los ecuatorianos que componen la población económicamente activa. Por eso es que el número de afiliados a la seguridad social no sube de los 3 millones y pico. Entonces, 37.9% de ecuatorianos apenas cuentan con empleo adecuado. En concreto, esto significa que 6 de cada 10 personas que estén en capacidad de trabajar se hallan en condiciones precarias de trabajo. Estas condiciones implican que no tienen seguridad social, reciben remuneraciones menos de las que manda la ley, trabajan menos horas de las que desearían o ejercen labores por debajo de su calificación o simplemente no tienen trabajo. Es un dramático descenso, es menor que el de diciembre del 2007, 43.2%, comparable solamente con el de diciembre de 2009, 39.2%, año en el que el país fue golpeado por la peor crisis económica mundial desde 1929 y 1933. Las alarmas deberían haber sonado hace rato. Debería haber saltado la alarma igualmente al constatar que del total de los bienes y servicios creados por el país en el 2019, al dividirse para los 17 millones de ecuatorianos, lo que se define como el Producto Interno Bruto por persona, se ubica en $4.172 por persona para el 2019. Es apenas comparable con el nivel de 2012, cuando el PIB por persona llegó a los $4.147. Bueno, en medio de ese escenario que nos pinta el economista Diego Borja, el Ecuador pretende organizar un mundial de fútbol. Si les parece que está bien, sigan adelante, ¿no? Sigan participando. ¿Qué tal? Pero les invito a buscar en el portal Jekyll City. Es un análisis y un documento muchísimo más amplio. Tiene cifras, tiene estadísticas, tiene datos, tiene cuadros estadísticos sobre cuáles son las condiciones, la incidencia de la pobreza, las cifras del empleo adecuado, cifras comparativas. Desde 1979, el crecimiento del PIB por habitante, evolución del PIB per cápita, tienen, en fin, un sinnúmero de datos y cifras que les va a ayudar a ustedes a tener una idea mucho más clara de cuál es la realidad de la situación económica de este país en el que ahora tenemos un gobierno que pretende organizar un mundial. Así estamos. Profundicemos el debate, señores, de verdad. Damas y caballeros, profundicemos el debate. No nos quedemos en la periferia, profundicemos el debate. Hay cosas muchísimo más importantes. El mismo llamado para las autoridades. Profundicemos el debate. Estamos 12 de septiembre, y no tenemos certezas sobre la orientación económica del gobierno de aquí al final del año, ni sobre cuáles van a ser las herramientas jurídicas en función de esa orientación económica para el próximo año, para el 2020. 2020 es un año preelectoral. En el 2020 vamos a empezar a hablar justamente de la proyección de cara al proceso electoral presidencial del 2021. El año casi que se ha acabado con tertulia. Casi que se ha acabado.
Vamos a tener una Navidad bien triste, les cuento. Y no sabemos cuál va a ser la reforma tributaria, cuál va a ser la reforma laboral, nadie nos habla sobre la ley de seguridad social. O sea, nos estamos quedando en la periferia. No estamos abordando los temas de fondo. Creo yo que la sociedad ecuatoriana, la opinión pública, debe comenzar a exigir mayores certezas a las autoridades sobre qué mismo van a hacer. ¿Cuál es la reforma tributaria, señores? Pónganla ahí para el debate público. Evitemos la especulación. Yo esto dije hace varios días, lo repito. Las empresas, el sector privado, que termina siendo el motor de la economía, no puede planificar el 2020 porque no sabe con qué reglas del juego va a trabajar el próximo año. No sabes cuál va a ser el marco tributario, no sabes cuál va a ser el marco laboral. ¿Ya? Hay un grupo de ecuatorianos que se ha quedado sin empleo, que ha dejado de invertir, que no tiene recursos, que no tiene salario fijo, que tiene que buscar las maneras de emprender porque no hay empleo en el sector público y en el sector privado la cosa está muy limitada. Y yo pregunto, ¿hay herramientas ya para emprender? ¿Hay mecanismos para que el ecuatoriano que se quedó sin trabajo pueda tratar de ponerse un negocio por sí solo y tratar de salir adelante? O sea, de esto no se habla, de verdad, no se habla. Y a ratos yo siento que la sociedad no exige respuestas, no pide precisiones. De verdad, pidamos precisiones, señores. Tenemos un gobierno que nos está gobernando, valga la redundancia. Este gobierno, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de gobernar, tiene que tener y expresar certezas al país sobre hacia dónde va el Ecuador, cuál va a ser la orientación económica. Con todo respeto, señor ministro de Finanzas, economista Richard Martínez, queremos conocer cuál es el sentido de la reforma tributaria si es que va a haber. Señor ministro Andrés Madero, ministro de Trabajo, queremos saber qué mismo va a pasar con la reforma laboral. Hace varias semanas, ni siquiera semanas, que serán unos 2 o 3 meses, se presentó con gran pompa un acuerdo entre el gobierno, el sector empleador y un segmento de los trabajadores sindicalizados, no todos los sindicatos, sobre lo que podría ser la reforma laboral. Bueno, han pasado varios meses y esa reforma no se envía a la Asamblea Nacional, señores, y no sabemos cuál es su contenido. No podemos debatir sobre hechos que no conocemos. Hay que debatir con base en certezas. Si no hay certezas, caemos en el plano de la especulación. Señores, necesitamos certezas. De verdad, dejen de lado el tema del mundial, y vamos a las certezas. También quisiéramos conocer una información oficial respecto de si es verdad, como ayer se denunció, como ayer denunciaron los guías penitenciarios, de que hay una reducción de hasta $200 de la remuneración de los guías, en un momento en el cual hay dificultades enormes en el sistema carcelario. Entiendo que todavía no ha culminado el proceso de selección de los guías penitenciarios para el sistema de rehabilitación social del Ecuador, que estuvo hasta hace poco nomás en estado de emergencia. Digo, son temas realmente graves. Una cosa adicional con Tertulio. A ver, este tema evidentemente va a dividir opiniones en opinión pública. Ajá. Porque claro, ayer justamente conversamos sobre esto. Un chascarrillo nada más antes de que sigas. Sí. El futuro ya tenemos carreteras, va a ser, ya tenemos mundial. Bueno, y si invertimos y no nos escogen, porque la FIFA puede decirnos que no, pues que es así. Además tienes que coimarles, ¿no? Porque los de la FIFA funcionan así. No sé, si los nuevos de la FIFA funcionan así. No, pues así funcionan. Por eso Blatter está procesado, por eso Platini está procesado en Europa, así funciona la FIFA. Sí, bueno, ahora con Infantino no sé si la cosa habrá cambiado. Pero no sé si sigue así. Una transnacional, como la FIFA también estuvo convertida en una transnacional del delito, ¿no? Ya. Así se manejaban las cosas. Por eso tienes acá un presidente de la federación procesado por la justicia. O sea, claro, un expresidente, ¿no? El señor Chiriboga. A ver, rápidamente, di lectura a una nota que publicó Expreso. Ayer fue noticia, cito la fuente, el colega periodista y ex prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, y el colega periodista también Jorge Escobar, de Teleradio de Guayaquil, hicieron noticia ayer al dialogar con Cintia Viteri. Y Cintia Viteri ayer ha mencionado, no, esto no fue en Teleradio, perdón, esto fue en I99, no fue con Jimmy Jairala, sí con Jorge Escobar. Corrijo el tema y corrijo la fuente. Fue en I99, radio de Guayaquil. Entrevista a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri.
Yo digo, este tema va a dividir necesariamente la opinión pública porque, y ayer lo abordamos con Marcela Guiñaga, hay evidentemente una sensación de inseguridad cuando uno sale a la calle. No se precisa salir de noche, no se precisa transitar en calles supuestamente peligrosas o en zonas supuestamente no tan seguras. Hay una sensación de que en cualquier parte te pueden asaltar y a cualquier hora te pueden asaltar. Y hay también esta sensación de que la propia legislación o la interpretación de los jueces de esa legislación termina por apoyar o respaldar a los delincuentes por encima del ciudadano indefenso. Yo ayer mencioné un caso de una denuncia que recibí de un ciudadano que nos reportaba, y este hecho había ocurrido en el cantón Rumiñahui. Tuvieron que 2 ciudadanos intervenir frente a un delito flagrante, un individuo que asaltó a una señora. Estos 2 civiles lo vieron, lo neutralizaron, lo interceptaron y lo neutralizaron al delincuente, y lo llamo así porque fue en delito flagrante al delincuente. Y resulta que luego este delincuente dijo que los iba a denunciar por agresión porque le golpearon. Le habían puesto el pie para que se caiga, obviamente neutralizarlo, y lo habían golpeado. Y el hombre dijo, les voy a denunciar por agresión. Y el policía le dio la razón al delincuente. Y esto le comentamos ayer a Marcela Guiñaga, que es un poco lo que le preguntamos y lo que ha generado polémica. 2 veces. O sea, el tema es, ¿vale o no la pena exhibir los rostros de las personas que hayan sido detenidas? Cintia Viteri dice en delito flagrante. ¿Qué ganamos? O sea, ¿qué gana la sociedad? Es que esto es lo que forma parte del debate público. Dice exponer los rostros de aquellos que son asaltantes de la metrovía, de aquellos que hayan sido detenidos en delito flagrante. A mí me preocupa mucho y sé que mucha gente va a discrepar conmigo. Sé por qué es así. Porque es normal. Me preocupa el tema de que se violen derechos, el tema de la presunción de inocencia, más allá de que se trate de un delito flagrante. Yo siempre reflexiono, a ver, yo sí tengo una sensación con Tertulio, y creo que alguna vez lo comenté, yo sí tengo un conflicto interno sobre este tema. Porque mi condición de reportero de noticias, en varias ocasiones, yo participé de ruedas de prensa, y me imagino que tú también, Sí. de la Policía Nacional, en la que te presentaban, y esto ha sido muy clásico, ¿no? En la PJ, ¿te acuerdas de la antigua PJ acá sobre ahí la calle Juan, Roca? En la Juan de Homero, y Roca. Te invitaban a la rueda de prensa, entonces te hacían un informe del operativo en el cual detuvieron a 10 personas. Que allanaron unas viviendas en un barrio X y detuvieron a 10 personas. Entonces, una vez culminada la rueda de prensa por parte del vocero de la Policía Nacional, vienen y aparecen pues en fila india los detenidos, y resulta que los camarógrafos, para deleite de los compañeros, de los colegas camarógrafos, empezamos a hacer las tomas, ¿no? Y luego pues nunca falta un colega periodista agencioso que quiere ejercer de agente de la ley, se acerca con el micrófono y empieza a increpar al delincuente. ¿Y tú por qué robaste? ¿Y tú por qué hiciste esto? Y encima tuteándole, ¿no? Porque esa es la lógica. Perdóneme, yo he sido parte del gremio y yo sé cómo funciona la cosa. ¿Ya? ¿Y tú por qué robaste? ¿Y tú por qué le quitaste la cartera? ¿Y tú qué hacías teniendo $10,000 escondidos en tu cajón? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces empieza la arremetida de los periodistas ejerciendo de agentes de criminalístico, de peritos, interrogando a los delincuentes y luego mostrando la cara de los delincuentes. Esa ha sido la práctica. Y digo, no hablo sin conocimiento, hablo con conocimiento de causa, porque yo también cubrí en algún momento, cuando era reportero de noticias, cubrí justamente este tipo de convocatorias de prensa. Esta lógica cambió, pero cambió sobre todo cuando ocurrió un hecho que a mí sí me parece que marcó un punto de inflexión con Tertulio, y lo he mencionado varias ocasiones a lo largo de estos años aquí en esta mesa de trabajo, y es el caso del chico Elías Balverán. Para quienes no lo recuerdan, Elías Balverán fue un muchacho de 18 años, detenido porque supuestamente había sido el autor material del asesinato de un hincha de Nacional. Luego de un partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Club Deportivo El Nacional, en el Estadio Casablanca, en el sector de la Ofelia, un hincha del Nacional fue asesinado. Si mal no recuerdo, con arma blanca. Y Elías Balverán lo detuvieron y lo acusaron del asesinato. Y lo mostraron al día siguiente en la famosa rueda de prensa. Lo presentaron como el asesino del hincha del Nacional. Y los camarógrafos hicieron 50,000 tomas. Ajá. Y los periodistas le cayeron y le preguntaron y le increparon. Pues bien, 3 semanas después, Elías Balverán salió de la cárcel porque se detectó que no había sido el autor material del crimen.
Elías Barberán era inocente. Se lo presentó como el autor de un delito flagrante que había ocurrido en ese momento, en un fin de semana en las inmediaciones del Estadio Casablanca, señores. Y a este muchacho de 18 años le destruyeron la vida. ¿Fue así o no fue así, Juan Tertulio? Lo recuerdo tal cual, lo tuvimos en estos micrófonos a Elías junto a su abogado hablando sobre el tema, estigmatizado de por vida. Así fue. Estigmatizado de por vida. Pero que no nos olvidemos de esas cosas. Entonces, para esto también yo planteo cabeza fría en el debate. Que tenemos una sensación de inseguridad, así es. Que es verdad, muchas veces los ciudadanos sentimos que los derechos humanos sí son para los delincuentes y no para el ciudadano de a pie que es asaltado, que es violentada su seguridad. Pero ahí tiene que ver con lo que decía la abogada Guiñaga el día de ayer, con la aplicación de la norma. Y la aplicación de la norma depende de los operadores de justicia. O sea, los operadores de justicia son los que tienen que al final del día decidir de qué lado se ponen. Del lado de los ciudadanos que fueron víctimas de la delincuencia o del lado del delincuente. Ellos son los que deciden. Y mira tú, porque capaz que hay gente que como discrepa con nosotros y en especial en este tipo de temas. En ese tema van a contigo, discrepar, sí, desde luego. Podemos citar a otros abogados que están en la otra orilla si quieren. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, sobre este tema dice, en su cuenta de Twitter, y pueden buscar ahí su tweet: mostrar los rostros de personas detenidas sin que exista sentencia alguna en su contra es una clara violación a la presunción de inocencia, pero más allá de eso, ¿qué efecto práctico tiene? La gente en un día se olvidó de la cara. Es simplemente estigmatizar, escarnio medieval. Es básicamente las inquietudes que nosotros le formulábamos el día de ayer a la abogada Iñaga, ¿no? Dos veces. 2 veces. ¿Qué efecto práctico tiene? O sea, ¿qué ganas? ¿De qué sirve? El jurista Pablo Encalada también dijo ayer algo parecido. Penalista, ex fiscal Pablo Encalada. Mostrar el rostro de los detenidos en delito flagrante solo sirve para saciar el morbo de los salvajes. Si estamos dispuestos a sacrificar la presunción de inocencia, que al menos sea útil. En este caso ya está detenido, no sirve para nada. Creo que hay que ampliar un poquito más el debate. Hay que ampliar un poquito más el debate sobre este tema. Pensarlo más con cabeza fría. Y sí, demandar una respuesta más efectiva. Yo suscribo las palabras de Marcela Guiñaga ayer, en el sentido de que cualquier acción, endurecimiento de penas, reforma al Código Orgánico Integral Penal, política pública generada desde la acción de la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, etcétera, el tema del combate a la pobreza, lo que está pasando en las esquinas, el papel del Ministerio de Inclusión Económica y Social, etcétera, la migración, el papel de la Cancillería. Todo esto que estoy mencionando tiene que ser parte de una política integral, no puede ser una política aislada. O sea, no sirve de nada retirar a la gente que te pide caridad en las esquinas, o que probablemente te quiere limpiar los parabrisas en las esquinas, si esto no va acompañado de una política integral que permita a estas personas darles alguna oportunidad. Porque si vemos a gente en las esquinas queriendo limpiar el parabrisas, es porque no tiene trabajo. Es un problema social. Creo que a veces no tenemos claridad sobre esto. Alguna vez alguien le decía al alcalde que el alcalde tiene que hacer algo sobre esto. No, ese es un tema social. La gente que está en las esquinas pidiendo caridad o limpiando los parabrisas de los vehículos está ahí porque no tiene trabajo. No tiene trabajo. Entonces, es un tema social. Esto tiene que ser parte de una política integral. Y es un tema estructural. No es solo cuestión de incrementar penas, de encerrar gente en las cárceles y ya no tener solo 40,000, sino tener 80,000 privados de libertad. Y no solamente demostrar los rostros de los delincuentes detenidos en delito flagrante. Es darle oportunidades a la gente. ¿No? Es darle oportunidades. O sea, esto hay que analizarlo con cabeza fría. Me parece que en este momento hay una intención de cierto sector de la clase política y mediática de ponerte en el debate esto, pero justamente por la sensación de inseguridad que tenemos. Pero yo coincido totalmente con lo que decía Marcela Guiñaga el día de ayer. Es por la cercanía que hay con las elecciones, es porque estos temas tan sensibles como la inseguridad siempre tienen un efecto muy potente, muy fuerte en la población, y desde el punto de vista electoral venden bien. O sea, la inseguridad, la supuesta sensación o ¿cuál era la palabra que usaba Fernando Bustamante? Percepción de inseguridad. En 2011 les llevaron al gobierno de Correa a promover una consulta que además vinculó otro tipo de cosas, ¿no? Mucha gente habla de la metida de mano en la justicia y cosas por el estilo, la reestructuración del Consejo de la Judicatura, cosas por el estilo.
Pero ese tema de la inseguridad les llevó a correr en ese momento a promover una consulta popular. Entonces, siempre el tema de la inseguridad es un tema muy sensible y es muy potente y muy delicado. Y lo usan demagógicamente. Y como estamos cerca de elecciones, vale la oportunidad para ellos, ¿no? De acuerdo, bueno, gracias. Voy cerrando el comentario, voy a la pausa y más adelante estaría con nosotros Diego Tello para comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Analizaremos un poco un resultado de un trabajo, una investigación que hizo Diego Tello respecto de cómo debería quedar el registro electoral de cara a los comicios del 2021. Volvemos tras la pausa.